¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 21, la carrera debut, un duelo entre hermanas, Nakayama Festa y Goldshed. Damas y caballeros, bienvenidos al hipódromo de Hakodate. A continuación, la carrera de 1800 metros sobre césped para caballos nuevos. Por fin empieza la carrera debut de Nakayama Festa. Era temprano por la mañana en el hipódromo de Hakodate, pero las gradas ya estaban repletas de espectadores. En un lugar privilegiado, Symbol y Rudolph y un grupo de otras jinetes de la Academia Trasen observaban la pista, listas para el inicio de la carrera. Bueno, que el sueño del entrenador Kitano del primer paso depende ahora de Nakayama-san. El señor Sebe esperaba con ansias la llegada de Festa. En los últimos días, parecía no haber estado involucrada en el cuidado de Kitano, pero en realidad, él le había confiado una tarea más importante, ser la compañera de entrenamiento de Nakayama Festa. Como su antiguo entrenador, Kitano conocía bien el estilo de carreras de Sebe. Antes de que debutaran las raras yeguas de la familia Gold, ella era sin duda la chica más libre. Muchos de sus rasgos eran un reflejo de los de la familia Gold, por lo que creía que podía aportar información valiosa para las carreras de Festa. Como muchos miembros de la familia Gold, Sebe destacaba en cerrar desde atrás, usando tácticas de Sashi, cerrando desde la mitad del grupo, y Oikomi, ataque tardío. Si bien Festa no era experta en Oikomi, su talento para Sashi y Senk, liderazgo, era excelente. Sin embargo, Festa rara vez participaba en carreras de Senk, ya que sentía que mantener una ventaja inicial no encajaba con su estilo de buscar emociones fuertes y romper el hielo. Sebe le había enseñado mucho a Festa sobre cómo cerrar desde la mitad del pelotón, y sus tácticas de ataque tardío también le sirvieron de referencia. En el futuro, Festa tendría más opciones para lidiar con oponentes especializados en ráfagas de velocidad tardías. Aún así, esta era solo una carrera de 1800 metros. La mayoría de las jinetes usarían tácticas de adelantamiento o de liderazgo. Las que cierran la carrera como Nakayama-san eran raras, y más aún las que llegan tarde. Al pensar en esto, Sebe no pudo evitar sentirse un poco nerviosa, como si estuviera presenciando el debut de su propia discípula. Pero sabía que su nerviosismo no era por la carrera en sí, sino por alguien que no estaba allí, pero que seguramente estaba observando. El entrenador Kitano depositó todas sus esperanzas en ella. Sebe no quería ver sus expectativas frustradas, sobre todo después de su reciente colapso, con el tiempo agotándose. No te preocupes. Creo que el entrenador Kitano cumplirá su deseo. Sorprendentemente, fue Symbol y Rudolph quien habló. Justo ayer estaba furiosa por el rechazo de Festa a la propuesta del equipo, pero hoy apareció en la grada como si nada hubiera pasado. Aunque el empeoramiento de sus ojeras indicaba que aún no había descansado bien, parecía mucho más tranquila que antes. Esto desconcertó a Sebe. Aunque desconocía el enfrentamiento, sabía que el presidente no podía evitar emocionarse cada vez que Kitano intervenía. En ese punto, ella y Rudolph deberían haber actuado igual. Rudolph, con el estilo de carrera de Nakayama-san, siempre hay mucho riesgo. ¿Tan seguro estás de que ganará esta vez? Lo entenderás más tarde, Sebe. En ese momento, sus miradas se dirigieron al escenario de popularidad, donde se presentaban los competidores. A continuación, con el séptimo puesto más alto, Nakayama Festa. Al apagarse la voz del locutor, Nakayama Festa, con su infalible gorro de punto y chándal, subió al escenario con una expresión serena. Sus ojos estaban desprovistos de emoción, y su actitud perezosa sugería una completa falta de espíritu de lucha. ¿Es Nakayama Festa? ¿Con quién el presidente quería que me uniera? Parece completamente normal.
Realmente no entiendo por qué la presidenta querría que me uniera a su equipo. Al otro lado de las gradas, un grupo de jóvenes estudiantes de Trasen observaba. Entre ellos destacaba una amazona de pelo ruano con un mechón blanco en el flequillo, que se parecía en un 80% a Symbol Rudolph. A simple vista, parecía una versión juvenil del emperador. Esta era la nueva estrella de la Academia Trasen, Tokaicho, aclamada como la yegua con más posibilidades de convertirse en la segunda ganadora invicta de la Triple Corona de Japón. Estaba allí hoy porque Rudolph había intentado reclutarla para el equipo de Kitano. Yo había venido para comprobar por sí misma que tenía de especial la yegua de este entrenador. Pero el resultado fue decepcionante. Al ver la mirada apática de Festa, Yo se sintió decepcionada. ¿Se supone que una jinete como esa es mi rival? No la subestimes, Yo. Las chicas yegua de la familia dorada tienen un potencial inmenso, intervino Mejiro McQueen, quien ya había presenciado la intimidad de Kitano con Gold Shep. Si bien su hija mayor, Ste Gold, no tuvo un gran historial, el potencial dentro de la familia es enorme. Mi abuela me dijo una vez que el mayor obstáculo para una yegua de la familia Gold suele ser ella misma. Al oír esto, incluso la siempre segura de sí misma Tio se quedó atónita, pensando inconscientemente en el miembro de la familia dorada que mejor conocía. Al mencionar Gold Shep, incluso McQueen, la más talentosa de su generación, puso una cara indescriptible. Tras una larga pausa, dijo con incertidumbre. La fuerza de Gold Shep no debe subestimarse, pero no ha mostrado intención de debutar hasta ahora. Desconozco su verdadero nivel. Gold Ship-san es súper fuerte. Ante esto, otra chica, que se estaba atiborrando de zanahorias, no pudo evitar unirse. Era Special Week. La última vez, cuando el halcón del cóndor pasa nos arrebató las zanahorias a Suzuka-san y a mí, Gold Shep-san fue la primera en perseguirlo. Su velocidad fue insuperable. SP-chan tiene razón. Gold Shep-san es muy fuerte, respondió la chica llamada Suzuka. Dejó de lado la melancolía que la embargaba mientras estaba distraída y forzó una sonrisa. Las piernas de Gold Shep-san son muy fuertes. Me da envidia. Creo que logrará grandes cosas cuando debute. Special Week percibió la tristeza en la voz de su amiga. Aún se veía un vendaje en una de las piernas de Suzuka, prueba de una fractura pasada, aún no completamente curada. Después de las presentaciones, llegó el momento de elegir a la última chica caballo. Y ahora, la chica caballo con la octava mayor popularidad. Sibi, ¿no quería saber por qué no estoy nervioso por esta carrera? Preguntó Rudolph de repente. Su mirada estaba fija en el escenario, donde una figura más alta que la mayoría aparecía. Finalmente reveló la respuesta. Anoche recibí 2 informes. El primero era un nuevo contrato firmado entre una jinete y el entrenador Kitano. Ambas partes dejaron sus huellas dactilares. Después de que lo sellé, se hizo oficial. El segundo informe fue sobre su inscripción para esta carrera de debut. Al ser la menos popular, se le asignó el carril más externo como penalización. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Rudolph. Y creo en su capacidad. Si se esfuerza al máximo, se convertirá en una nueva estrella que todos reconocerán. También de la familia dorada, igual que Nakayama Festa. La nueva estrella de la familia dorada. Gold Shep. La voz del locutor resonó, y una figura inesperadamente alta y de cabello ceniciento apareció en el escenario. Cuando apareció este rostro familiar para toda la Academia Trasen, un largo silencio invadió al público, seguido de una exclamación colectiva. ¿Qué? Oguri, tenemos que darnos prisa. Su carrera está a punto de comenzar. Mientras tanto, en el hospital privado Mejiro, Kitano, recién dado de alta, recibía ayuda de Oguri Cap para volver a su silla de ruedas. Lo único que quería era llegar al hipódromo para animar a su pupilo.
En ese momento, la puerta se abrió silenciosamente y entró una figura esbelta y oscura. Cuando Kitano logró girar su silla de ruedas, vio a una jinete a la que conocía de sobra. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kitano? ¿Vas al hipódromo de Hakodate? Si es así, quizás pueda llevarte. Tanto Festa como Gold Shep necesitarán tu apoyo. Capítulo 22. Gold Shep, jejeje, voy a arrebatarle a Kitano-chan a mi hermana. Jejeje. No se sorprendan. Presten atención a mi actuación. Mis habilidades son lo más destacado que los dejará boquiabiertos. Tras su breve aparición en el escenario, Gold Shep se convirtió, como era de esperar, en el centro de atención. A diferencia de su hermana, estaba rodeada de otras jinetes en la sala de espera, sin parecer la competidora menos popular. Esto fue, por supuesto, obra suya. Se había inscrito tan tarde que no existían estadísticas de popularidad previas a la carrera. De no ser por sus contactos en Trasen, esta carrera de debut habría sido acosada por estudiantes. Su reputación era así de grande. Era una mente maestra criminal cuya lista de crímenes era interminable, pero nadie podía atraparla. Era un monstruo de velocidad y potencia. Nunca pensé que vería tu debut, Gold Shep-san, dijo Tokaicho con expresión seria. Ahora estaba más concentrada en Gold Shep que en Festa. Pero el emperador Yo no perderá contra ti. En el futuro, ya seas tú o McQueen, no me contendré en las carreras. Así es, añadió Mejiro McQueen con una sonrisa, mirando a la chica más alta. Se siente tan extraño. Hazlo lo mejor que puedas esta vez. Espero con ansias tu actuación. Sí. No te decepcionaré, McQueen. Gold Ship levantó el pulgar. Pero justo entonces, una figura se acercó por detrás. ¡Ay, ay, ay, ay! Nakayama Nee. Deja de tirarme de la oreja. Ven conmigo. Con una expresión vacía, Nakayama Festa arrastró a su hermana a un rincón vacío. ¿Y qué pasa?, preguntó Festa, con un dejo de emoción en la voz. ¿Sabías que era mi debut y decidiste darme una sorpresa? ¿Estás aquí para complicarlo todo o para ayudar? Festa no estaba realmente enfadada. Sabía que las bromas de su hermana siempre tenían un fin. Tenía que haber una buena razón para que estuviera allí. Sin embargo, Gold Shep simplemente esbozó su habitual sonrisa boba. Pero las palabras que salieron de su boca a continuación congelaron la expresión relajada de Festa. Porque ahora, al igual que tú, Nakayama Nee, soy la yegua contratada por Kitano-chan. Tengo muchas ganas de competir contigo. Así que me inscribí inmediatamente en la misma carrera. Festa se quedó atónita. ¿El barco dorado está ahora a su cargo? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Intentas engañarme? Aunque vayas a mentir, no uses a Kitano como excusa. Ese tipo jamás me traicionaría. Nunca dije que te traicionara, Nakayama Nee. Pero ahora estoy a su cargo. Mira, incluso tengo el contrato. Como si ignorara la ira latente de Festa, Gold Shep sacó el contrato, ahora oficialmente sellado por Rudolph, mostrando las huellas dactilares de ambos. He estado a su cargo durante más de 10 horas, Nakayama Nee. ¿Qué intentas decir exactamente? Ante esto, el tono de Festa se volvió más agudo, y por primera vez, sus ojos miraron a su hermana con verdadera agresividad. Pero Gold Shep permaneció imperturbable y pronunció alegremente las palabras que más provocarían a su hermana. Significa que Kitano-chan también me gusta mucho, pero solo tú estás a su cargo, Nakayama Nee. Y eso me pone muy triste. Así que arreglemos esto. Quien gane será su principal protegido. El perdedor será el segundo para siempre, el lacayo del primero. ¿Qué te parece? Ten cuidado, Nakayama Nee. Esta vez hablo en serio. Voy a darlo todo. Si pierdes, Kitano-chan será todo mío.
Dicho esto, Goldshep se giró y corrió hacia la entrada de la vía. Tras un largo silencio, una inusual mueca burlona apareció en el rostro de Festa mientras ella también caminaba hacia el túnel, murmurando. ¿Intentas provocarme? Golsi, si ese es tu juego, tu actuación es terrible. En cuanto Festa vio la huella dactilar en el contrato, supo lo que estaba pasando. Goldship mentía, pero nunca sobre asuntos importantes. Todas sus acciones apuntaban a una sola razón, Kitano. Temía que Festa se ahogara en su primera carrera, así que engañó a Kitano para que le diera su huella. Estaba allí para presionarla, para obligarla a desplegar toda su fuerza. En cuanto a todo eso de gustarle Kitano y ser infeliz, eso era solo una excusa. Goldshep jamás cruzaría la línea de su hermana deliberadamente. Estaba segura de ello. Las chicas de los caballos ya están entrando. La pista está en mal estado hoy, clasificada como fuerte debido a la lluvia de ayer, lo que supone un gran desafío para estas debutantes. Vemos al número 7, Nakayama Festa, y al número 8, Goldshep, en el carril más externo, entrando por la puerta. La carrera está a punto de comenzar. Pero, Goldshep, algunas mentiras, incluso cuando se desvelan, aún pueden hacer enojar a una persona. Tras la puerta, Festa finalmente levantó la cabeza. Sus ojos rojo vino brillaban con una luz escarlata escalofriante. Escupió lo que le quedaba de su palito de piruleta, con los músculos tensos, a punto de explotar. Bueno entonces, en palabras de ese tipo, demostrémosle a todos quienes me menosprecian. Perfecto. Me estaba aburriendo de lo poco desafiante que era esta carrera. Goldshep, a ver cuánta emoción me das. Sin que su hermana la viera, Goldshep también miraba fijamente la puerta. Su comportamiento juguetón había desaparecido y había sido reemplazado por una sonrisa fría y confiada que reflejaba la de su hermana mayor. Solo Goldshep sabía que no bromeaba. Lo daría todo en esta carrera. No podía perder. Si yo también pierdo, entonces Nakayama Nee y Kitano no puedo permitirme perder. Por lo tanto, no perderé. Te salvaré, Kitano. Pase lo que pase. Sonido metálico. Las puertas están abiertas. Un comienzo limpio para todas las jinetes. Vemos a la segunda, Nakayama Festa, tomando rápidamente una posición interior, corriendo al frente del grupo. Se ve llena de espíritu de lucha. Y la número 8, Goldshep, del carril más externo, se ha quedado atrás. Parece que va a intentar una embestida tardía, pero en una carrera de 1800 metros, ¿tendrá tiempo suficiente para hacer su movimiento? Corriendo cerca del frente, justo detrás de un único líder, Festa comprendió de inmediato lo que estaba haciendo Goldshep. No está bromeando. Esta vez sí que va a por todas. Festa sabía que su hermana no estaba conservando energía, estaba acelerando, calentando para liberar su máxima velocidad. Pero, no perdería. Si Goldshep iba en serio, tenía que demostrarle por qué Kitano lo había apostado todo por ella. Kitano, no perderé en absoluto. Solo observa. En ese momento, Festa no tenía ni idea de que Kitano, con la ayuda de una jinete de cabello oscuro, ya había llegado al hipódromo. Su único pensamiento era cumplir sus expectativas, allí mismo, ahora mismo. Solo ella podía ganar esta carrera. Nadie más. Capítulo 23. Kitano, el reparto principal. Los he entrenado a todos. ¿Goldshep-san está usando una táctica de ataque tardío? En las gradas, Tokaicho y sus amigos, ahora muy interesados en la carrera, se sorprendieron por la elección de estrategia de Goldshep. Las tácticas de las chicas jinetes se podían dividir en 4 tipos: Nigeru, escapar; Senk, avanzar; Sashi, avanzar a mitad del pelotón; y Oikomi, avanzar tarde. Senk y Sashi eran las tácticas ortodoxas elegidas por la mayoría.
Sin embargo, Nigeru y Oikomi eran dos extremos. Una carrera tardía necesita una recta final lo suficientemente larga para mostrar su ventaja, pero esta carrera es de solo 1800 metros, murmuró Mejiro McQueen con expresión preocupada. Y esta es una pista pesada. Correr sobre césped anegado no solo consume la resistencia rápidamente, sino que, lo que es más importante, afecta la potencia explosiva. Está bien. Si la pista pesada puede ser un problema para Festa, para Goldshep no representa ninguna amenaza. En ese momento, una inesperada voz masculina irrumpió en la conversación. Las chicas se giraron y vieron a una chica de cabello oscuro que empujaba a un hombre en silla de ruedas hacia ellas. En la Academia Trasen, solo había una persona con una apariencia tan distintiva. McQueen, quien ya lo había visto de lejos, fue el primero en reconocerlo. ¿Tú eres el entrenador de Nakayama Festa? ¿Kitano Ryuichi? ¿Por qué estás aquí? Creí que Palmer-san había dicho que te acababan de dar de alta hoy. El ambiente del hipódromo no es bueno para tu salud. Estoy bien, además, esta es la primera carrera de mi protegido. ¿Cómo podría no estar aquí? Respondió Kitano con suavidad. Al mencionar su famoso nombre, todos lo miraron con curiosidad, este legendario entrenador que daba su vida por su sueño. Tokaicho, en particular, parpadeó con sus grandes ojos y lo observó con atención. Esta persona me resulta tan familiar. ¿Lo había visto antes? No sabía que sus compañeros pensaban lo mismo. Y el hombre al que todos observaban también los observaba disimuladamente, sintiendo una oleada de emoción al contemplar esos rostros tan familiares. Si les dijera ahora que cada chica que anda a mi lado estuvo a mi cuidado en una vida pasada, probablemente pensarían que estoy delirando y me enviarían a un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Aún así, al volver a verlos, sintió orgullo. Aunque no había visto correr a algunos antes de morir en sus respectivas partidas, se había esforzado al máximo para guiarlos por el buen camino. Incluso podía decir, con la conciencia tranquila, que una vez le había salvado la vida a uno de ellos. Aunque le había costado la vida en esa partida, había evitado una tragedia histórica. Era el acto del que estaba más orgulloso y del que nunca se arrepentiría. Aunque esa chica probablemente ya no recuerda nada. Pero menos mal que yo sí. Y quizás fue mejor que lo olvidara. Mi sacrificio, aunque dramático, debió ser un golpe muy duro para ella. Suzuka-san, ¿no crees que el entrenador Kitano te resulta familiar de alguna manera? Cerca de allí, Special Week, que también lo había estado mirando durante mucho tiempo, finalmente no pudo contener su curiosidad y le susurró a Sailen Suzuka. Sin embargo, su pregunta hizo que la aturdida Suzuka lo mirara inconscientemente. Tras observarlo un buen rato, negó con la cabeza vacilante. No. Creo que no lo he visto antes, SP-chan. ¿Por qué preguntas? Semana Especial no se dio cuenta de que su amiga, después de mirar hacia otro lado, tenía un extraño destello en los ojos. No. No siento familiaridad, pero sí alguna otra emoción. ¿Es tristeza? ¿Incomodidad? ¿Por qué siento miedo al verlo? Acabamos de conocernos. Incluso desde la distancia, ¿por qué mi corazón siente esta urgencia de alejarse de él? Suzuka estaba conmocionada, completamente desconcertada por sus propias emociones. Pero su mente y su corazón ahora le enviaban constantemente alarmas, obligándola a distanciarse inconscientemente de él. Mientras las miradas de las chicas jinetes seguían fijas en él, la chica jinete de cabello oscuro detrás de él finalmente hizo un sonido de TSK y advirtió con un tono frío. Sé que su rostro es agradable a la vista, pero lo has estado mirando demasiado tiempo. Es de mala educación, ¿sabes? Ah. Sus palabras devolvieron a las aturdidas chicas a la realidad. No nos estábamos quedando mirando. En fin, ¿quién eres, senpai? No creo haberte visto en Trasen, replicó Tyo, un poco nervioso.
Se llama Ste Gold. Es la jefa de la familia Gold y la hermana mayor de Festa y Gold Shep. En ese momento, Kitano, con la vista puesta de nuevo en la carrera, respondió a la pregunta de Tio mientras analizaba la situación. La competencia entre las dos hermanas lo ponía inusualmente nervioso. Ya se había enterado por Ste Gold de que Gold Shep se había inscrito en secreto en la carrera. Al principio se sorprendió, pero luego comprendió sus intenciones, le preocupaba el rendimiento inestable de Festa y se había ofrecido a ser quien la presionara para que diera lo mejor de sí. Sin embargo, a partir de su desempeño, parecía que a Gold Shep no le importaría llevarse la victoria si Festa no mostraba su mejor juego. Golsi y Festa parecen estar dándolo todo, dijo Ste Gold, volviéndose hacia él. Kitano, ¿quién crees que ganará? Esta pista pesada le beneficia a Golsi. Su potencia y físico son mucho mayores que los de Festa, lo que le permite correr con firmeza, como si fuera terreno llano. Pero, creo en Festa. Es una jinete capaz de hacer milagros. No creo que se rinda fácilmente esta vez. Como para demostrar sus palabras, en el momento en que la carrera pasó la tercera curva, la situación finalmente cambió. Gold Ship había visto su oportunidad. Su calentamiento había terminado. Ahora era el momento de adelantar. Capítulo 24. Gold Ship vs Nakayama Festa, el barco insumergible y el duelo del apostador. Barco dorado. El número 8, el barco dorado, que estaba al fondo, está empezando a moverse. Está acelerando justo antes de la curva final. Llega el barco dorado. El tercer líder aún está muy por delante. Con solo 500 metros restantes, ¿podrá el barco dorado alcanzarlo? Por fin llegó. En ese momento, toda la multitud empezó a rugir. Y a diferencia de los demás espectadores, Rudolf, CB, Kitano e incluso la propia Nakayama Festa sabían que recién ahora se estaba desatando finalmente el verdadero poder de Gold Shep. El césped, aún empapado por la lluvia del día anterior, era un traicionero campo de barro. Sin embargo, en este duro entorno, aquella llamativa figura de cabello ceniciento avanzaba con la firmeza de un gran barco en el océano. Sin explosiones exageradas, sin zancadas que dejaran una imagen residual. Pero bajo la mirada de todos, el barco dorado superaba constantemente a un oponente cansado tras otro. Esa aceleración, ¿no es esa tu técnica, McQueen? ¿Cómo es que Gold Ship-san conoce tu técnica? Exclamó Tokaicho, reconociendo el movimiento que le resultaba familiar. Es sencillo, respondió Kitano de inmediato, con una sonrisa de confianza. Porque Gold Shep y McQueen-san son el mismo tipo de jinetes. Ambos sobresalen en pistas difíciles y aceleran largas distancias. En una pista como esta, Gold Shep tiene ventaja sobre los demás. Esto era lo que la hacía diferente. Mientras que los demás miembros de la familia Gold eran conocidos por sus explosivas carreras finales, Gold Shep era distinta. En el mundo original de Kitano, su linaje estaba profundamente ligado a la familia Mejiro. Su abuelo materno era Mejiro McQueen, un maestro de las pistas pesadas y las largas distancias. Gold Ship había heredado todas las virtudes de McQueen. Por lo tanto, ella era una existencia única, con el temperamento de la familia dorada pero el estilo de carrera del linaje Mejiro. En comparación con sus hermanas, su arranque no era tan potente, pero a cambio, en una pista tan pesada como esta, podía acelerar con más estabilidad y sin vacilaciones. El barco dorado se acerca. En la última curva, solo quedan 400 metros. ¿Pasará por dentro o por fuera? La elección del carril afectará directamente el resultado de la carrera. Aquí viene. Ha elegido el interior. ¿Cómo es eso posible? Este movimiento dejó atónitos a todos. Incluso las pupilas de Rudolf y CB se contrajeron por un instante. Todas las jinetes sabían que el carril interior era una zona prohibida en esta pista resbaladiza y embarrada. Un paso en falso podría provocar una lesión grave.
Pero ahora, alguien no solo corría sobre él, sino que se desplazaba a través de él como un acorazado insumergible, adelantando a todos en la curva. Esta carrera es mía. En el interior, Goldshep había conquistado el terreno traicionero. Una a una, las demás jinetes se quedaron atrás en la curva, observando con incredulidad e impotencia. El camino se estaba despejando. Tras la curva, llegaba la recta final, su dominio más fuerte. Con su velocidad y la resistencia que le quedaba, creía que nadie podría seguirle el ritmo. Con esto, ese objetivo debería estar a salvo por ahora. El pensamiento cruzó su mente. Pero antes de que un atisbo de alegría pudiera aparecer en su rostro, sintió una repentina sacudida y de inmediato fijó la mirada en su costado. No está mal. Golsi. En un instante, las miradas de Nakayama Festa y Goldshep, casi paralelas, chocaron ferozmente en el aire. Ambos vieron la determinación inquebrantable en sus ojos. Aunque sus pensamientos eran diferentes, al final, ambos tenían que ganar por una sola persona, por un mismo propósito. Pero comparado con la mirada firme de Goldshep, los ojos de Festa ahora contenían algo más, la determinación de apostarlo todo. Pero tengo que ganar. Kitano apostó todas sus fichas por mí. No puedo perder. Esta apuesta no la puedo perder contra nadie. Golsi, ya que has ido con todo, no me queda más opción que seguirte. Hagamos una apuesta espectacular y veamos quién realmente merece su apuesta. Al apagarse el rugido de Festa, una mirada de locura apareció en sus ojos, como la de un jugador al borde de la ruina con solo una última oportunidad para cambiar las tornas. En ese instante, la fuerza de su presencia aturdió momentáneamente a Goldshep. Y antes de que Goldshep pudiera reaccionar, Festa demostró con sus acciones que era una jugadora extrema. Una que apostaría todo por aprovechar una sola posibilidad. Y sabía que valía la pena correr este riesgo. ¡Pum! Con un paso potente que hizo volar el barro y la hierba, Festa desató toda la fuerza de sus piernas. Está corriendo. Número 2. Nakayama Festa. Está haciendo su último esfuerzo. El mismo sprint interior que Goldshep. Festa por fin está haciendo su movimiento al final de la cuarta curva. Se está deslizando por el interior con Goldshep y ha tomado la posición más interna. Festa va a toda velocidad. Increíble. Ella y Goldshep están corriendo en la parte más brutal de la pista. Solo quedan 200 metros. Está loca. En ese momento, la locura de Festa sorprendió a todos. Ni siquiera Rudolf pudo mantener la calma, su expresión se descontroló por primera vez mientras se agarraba a la barandilla y gritaba con ansiedad. Goldshep puede hacerlo porque su físico y poder lo respaldan, pero Nakayama Festa, ¿cómo se atreve? No tiene esa complexión. Sabía muy bien que correr a toda velocidad en una pista difícil era cuestión de suerte. Un físico fuerte, piernas potentes, un equilibrio excelente, todas estas ventajas sumaban, pero también podían fallar. Festa, con su baja estatura y otras desventajas, sin duda estaba haciendo una apuesta muy peligrosa. Un desliz y su carrera estaría acabada. ¿Por qué se atreve? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Acaso no sabe que no puede permitirse un error? Quizás, en el corazón de esta chica, haya algo más valioso por lo que apostar que su propia seguridad. Mientras Rudolf estaba ansioso, los ojos de Sebe estaban fijos en la pista, observando la desesperada y total locura de Festa, viéndola arriesgar todo por una promesa. Esta convicción le resultó increíblemente familiar a Sebe, como si en algún rincón de su memoria, ella también hubiera apostado todo, sin importar las consecuencias, solo para ganar. Pero, ¿por quién hice semejante locura? ¿Podría ser él? Sebe cerró lentamente los ojos y, aturdida, una voz resonó en su mente, gradualmente reemplazó la voz del locutor, como si ella misma estuviera en la pista y esa voz estuviera declarando su victoria. Ten SH.
Primavera. SRCB. Tras numerosas derrotas y enfrentamientos, el señor CB ha logrado un regreso milagroso. Symbol y Rudolph ha sido derrotado. Triple corona contra triple corona, MRCB ha conseguido esta victoria. Ha cumplido la promesa que le hizo a su entrenador. Su vínculo les ha permitido superar al emperador Symbol y Rudolph en este momento. Con su sprint final, ha defendido su título como la yegua más fuerte de Japón. En una alucinación, CB parecía haber regresado a su último enfrentamiento con Rudolph años atrás. ¿Por qué la alucinación decía que había ganado? ¿Y su entrenador? ¿Quién era? No podía verle la cara con claridad. Mientras intentaba concentrarse, la voz atronadora del locutor la devolvió a la realidad. La brutal e intensa carrera de debut por fin tuvo un resultado. Han cruzado la meta. Increíble. Nakayama Festa contuvo el contraataque final de Gold Shep. Su potente patada final le permitió ganar por una cabeza. Y le llevan 4 cuerpos de ventaja a la yegua que quedó en tercer lugar. No solo eso, sino que tanto Nakayama Festa como Gold Shep han batido el récord de los 1800 metros en el hipódromo de Hakodate. Romper un récord en su debut no tiene precedentes. Una fuerza asombrosa que supera a sus rivales. Aplaudamos a estas dos yeguas de la familia dorada. Nos han mostrado el duelo más emocionante de su generación. Con su fuerza, han demostrado que el futuro de la familia dorada comienza con ellas. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 25. El envidiable abrazo de Kitano y Nakayama Festa. En ese momento, ni la voz del anunciador ni el rugido de la multitud significaron nada para la victoriosa Nakayama Festa. Todas sus emociones fueron consumidas por una oleada de agotamiento retardado. Poco después de cruzar la meta, se desplomó sobre la pista embarrada, con el pecho agitado violentamente. La victoria había sido desesperada. Como temía Rudolph, atreverse a enfrentarse al buque dorado, con mayor ventaja, en una vía pesada era una gran apuesta. Había ganado, pero eso no significaba que el riesgo fuera pequeño. Incluso sin un accidente, su victoria fue un desastre. Comparada con Gold Shep, quien aún tenía energía de sobra, era evidente cuánto la pista la había agotado. Después de todo, además de su potencia explosiva, su resistencia y fuerza eran inferiores a las de su hermana. No se trataba de falta de entrenamiento, sino de una simple diferencia de talento natural. Precisamente por eso había elegido una táctica tan radical. Sabía que la fuerza general de su hermana era mayor. Si no adoptaba un enfoque extremo, sin duda perdería. Toda su apuesta fue porque no quería perder. Esta victoria, tuvo que ofrecérsela personalmente a su entrenador. Nakayama Nee. En ese momento, Gold Shep se acercó lentamente. No había rastro de decepción en su rostro, solo su habitual sonrisa boba. Su sonrisa disipó las últimas preocupaciones de Festa. Como era de esperar, Golsi solo intentaba provocarme. En realidad, no pretendía pelear conmigo por el puesto de carga número 1. Golsi me conoce demasiado bien. Pero tenía sentido. Probablemente estaba más ansiosa que nadie, preocupada de que las esperanzas de Kitano se frustraran y su ya precaria salud empeorara. Así que apareció en la pista, no solo para provocarme, sino también pensando, si Nakayama Nee no puede ganar, al menos si yo gano, Kitano se sentirá mejor. Por eso lo engañó para que le diera su huella dactilar. Sinceramente, qué hermanita más difícil. Con este pensamiento, Festa tomó la mano extendida de su hermana y se puso de pie, con una sonrisa fresca de vuelta en su rostro. Ese último sprint, te contuviste, ¿verdad? No te hagas el tonto conmigo. Sentí que te relajabas en los últimos 50 metros. Y sigues aquí de pie con tanta naturalidad, definitivamente no has llegado a tu límite. ¿Por qué se rendiría Gold Shep? ¿Quién podría haber ganado? Festa no lo entendía. Sin embargo, Gold Shep simplemente sonrió con indiferencia y respondió.
Porque Gold sí es de esas chicas que solo se entregan al máximo cuando están seguras de que pueden ganar. Si me entrego a fondo en una partida que no estoy segura de ganar y aún así pierdo, ¿no es un desperdicio de energía? Entonces, como no pude vencerte esta vez, simplemente admití mi derrota. Además, realmente querías ganar, ¿verdad, Nakayama Nee? En ese momento, su expresión se tornó seria. Para mí, no importa quién gane. Pero para Kitano-chan, es diferente. Sí. Al mencionar su nombre, la tensión de Festa por la victoria se disipó lentamente en una sonrisa relajada. Nunca tuve la intención de perder contra nadie. Ese tipo apostó tanto por mí, tuve que ganar yo mismo. Vaya. Nakayama Nee realmente confía en Kitano-chan. Este inusual momento de honestidad de su hermana sorprendió a Gold Shep. Una emoción compleja brilló en sus ojos, seguida de una inusual mirada de melancolía. Así que por eso te atreviste a apostar tan fuerte, poniendo tu propio futuro como apuesta. Apostó toda su vida por mí. Además de perder, ¿qué otra apuesta hay que no pueda permitirme? Quizás porque creía que no estaba allí y por el cansancio post-carrera, Festa respondió sin pensar. Sin embargo, al pronunciar las palabras, se dio cuenta tardíamente de algo: Kitano le había dado un coraje inmenso. Dar un paso tan imprudente en la pista pesada era algo que su yo del pasado jamás habría hecho. Pero después de que él se convirtiera en su entrenador, algo cambió. Esa sensación de darlo todo sin reservas, nunca había experimentado tanta emoción. Tal vez él también apostó su propio coraje en mí. Diciendo esto, Festa no pudo evitar colocar una mano sobre su corazón. Ahora latía más rápido, una sensación emocionante igual que el momento en el que había decidido hacer su movimiento en el carril interior. Eso dijo Nakayama Nee. ¿Lo oíste bien, Kitano-chan? En un instante, el ánimo de Gold Shep cambió de nublado a soleado, tomando a Festa completamente desprevenida. Se estremeció y miró a lo lejos, solo para ver, para su total asombro, una figura familiar en silla de ruedas empujada hacia ella por una jinete aún más familiar. ¿Kakitano? ¿Y mi hermana mayor? ¿Qué hacen aquí? Espera un momento, lo que acabo de decir, no te lo tomes en serio. Sobre todo tú, Kitano. No te atrevas a darle demasiadas vueltas, no quise decir. Al ver a Gold y Kitano juntos, las pupilas de Festa temblaron. Al ver su alegre sonrisa, sumada a las palabras de Gold Shep, la invadió una profunda vergüenza. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Esto le recordó de inmediato su confesión cuando él murió. Comprendió claramente que estos dos arrebatos emocionales, si se escuchaban sin querer, podían malinterpretarse fácilmente. Ese tipo está sonriendo tan felizmente, lo malinterpretó otra vez. Al pensarlo, su corazón latía aún más rápido y le ardían las mejillas. Empezó a caminar hacia él, parloteando sin parar, intentando explicarse. Pero en realidad no había oído nada. Él y Gold habían atravesado el túnel. Podían ver a las dos hermanas, pero la distancia era demasiado grande para que su oído normal captara la conversación. La razón por la que estaba tan feliz era simple: Festa había ganado. Y en ese momento, recibió la retroalimentación: 60 días de vida. Su esperanza de vida se vio afectada principalmente por tres factores: el grado de la carrera, la calidad de la competencia, la presencia de rivales fuertes y si su pupilo había superado su rendimiento histórico. Esta carrera de debut no tenía clasificación, pero la participación de Gold Shep y el hecho de que ambos hubieran batido el récord de la pista le dieron un gran impulso. Era natural que estuviera eufórico. Mientras disfrutaba de la maravillosa sensación del regreso de sus funciones corporales, vio a Festa, ruborizado, correr hacia él. Su sonrisa se ensanchó y, sin pensarlo, le dijo a Gold que estaba detrás de él. Quédate, Gold,
por favor espera un momento. Antes de que ella pudiera reaccionar, él hizo algo que dejó a todos boquiabiertos, se apoyó en sus manos y se levantó lentamente de su silla de ruedas. Quizás el aumento de su esperanza de vida le había dado la fuerza para caminar. Dio unos pasos algo torpes, lo que asustó a Festa y a los demás. Kitano. Su emoción pasó al instante de la vergüenza al miedo. Abrió los brazos, lista para atraparlo como una muñeca de porcelana al caer. Pero, para sorpresa de todos, no cayó. En cambio, al verla acercarse con los brazos abiertos, pareció aún más encantado. Avanzó con entusiasmo y, inclinándose ligeramente, la abrazó, estrechándola con fuerza. ¡Ja! Agarrada tan repentinamente, Festa sintió como si hubiera dejado de respirar. Su cuerpo se quedó rígido como una roca, con los brazos congelados en el aire. Lo único que podía sentir era el intenso calor en su rostro. Lo hiciste genial, Festa. Sabía que no me equivocaba al creer en ti. Fue su alegre susurro al oído lo que la hizo recobrar el sentido. Al instante siguiente, la más baja de Festa pareció derretirse, hundiendo la cabeza en su pecho. Tras un largo rato, finalmente murmuró. «¿Solo por esta vez, me oyes?» Dicho esto, lentamente y con cuidado, lo rodeó con sus propios brazos. La escena del abrazo entre la jinete victoriosa y su entrenador se repitió ante todo el hipódromo. La multitud estalló en vítores y el ambiente se caldeó. Incluso el locutor se emocionó. ¡Qué escena tan conmovedora! La victoriosa Nakayama Festa y su entrenadora se abrazan entre lágrimas. Creo que en este momento solo se miran la una a la otra. Su perfecta combinación sin duda les traerá más victorias en el futuro. La oportuna propaganda del locutor tuvo un efecto fenomenal, animando el ambiente al máximo. Pero él no sabía que sus palabras no contarían con la aprobación general. Cerca de allí, Special Week, McQueen y Tio tenían expresiones torcidas. Incluso Saban Suzuka, quien solo había sentido un vago miedo de Kitano, mostró una extraña expresión de incomodidad, agarrándose el brazo y mordiéndose el labio inferior para reprimir una oleada de irritación. Y si estas muchachas que acababan de conocerlo estaban tan disgustadas, uno solo puede imaginarse las emociones de Rudolf y CB. Rudolf permaneció de pie con los brazos cruzados, sin cambiar de expresión. Sin embargo, el aura sofocante que emanaba ya había hecho huir a los espectadores a su alrededor. En cuanto a CB, aunque también disgustada, su atención estaba completamente fijada en la pareja abrazada. En ese momento, por primera vez, sintió un sabor amargo en el corazón, la sensación de ver a alguien más tomar lo que se suponía que era su lugar, no era una buena sensación en absoluto. Capítulo 26. Conclusión de Rudolf y la anomalía de Special Week. Bueno, de todas formas, Festa ganó la carrera. Fue arriesgado, pero fue una hermosa victoria. Felicitaciones, entrenador Kitano. Nakayama-san es tan fuerte como dijiste que era. De vuelta en la sala de espera, Kitano fue recibido con felicitaciones. La primera en elogiarlo fue Special Week. Esta sincera chica de Hokkaido ya no se obsesionaba con su extraña familiaridad, sino que optó por seguir sus instintos y mostrar abiertamente su afinidad. Para Kitano, ver al otrora pequeño Special Week convertirse ahora en el general de Japón fue conmovedor, incluso si sabía que no había sido parte de su crecimiento en este juego. Después de todo, en esa otra partida, se había centrado en Suzuka. Su encuentro con Special Week fue una coincidencia, pero durante mucho tiempo se había convertido en una persona imborrable en su vida, o eso le había dicho su madre adoptiva. Es frustrante, pero tanto Nakayama-san como Gold Shep-san son tan fuertes. Siento que serán una verdadera amenaza para el emperador Tillo, se quejó Tokaicho, de mal humor desde que vio el abrazo. Había canalizado su insatisfacción al ver a Festa como un futuro archirrival. No comprendía sus propios sentimientos y no podía compartirlos con nadie, ni siquiera con el presidente, era demasiado extraño.
¿Por qué le molestaría que un entrenador que acababa de conocer se acercara a su protegido? La hacía sentir como una especie de acosadora. Aunque el ambiente era generalmente alegre, una figura destacaba, Salon Suzuka. Se mantenía a cierta distancia del grupo, una figura solitaria al borde. Pero aún así no podía evitar mirar a Kitano de vez en cuando con una mirada anhelante, sus movimientos indecisos, casi dando un paso hacia adelante, luego retrocediendo, recordaban a una tímida estudiante de secundaria enamorada. Detrás de Kitano, Stegold, que había estado en silencio todo este tiempo, miraba de vez en cuando a Suzuka, sus ojos oscuros y profundos, imposibles de leer. Felicitaciones, entrenador Kitano. Parece que tú y tu protegido habéis dado el primer paso. En ese momento, otra voz rompió la armonía. Symbol Rudolf, ya sereno, se acercó con una sonrisa. Solo hice lo que debía hacer, respondió Kitano con suavidad. Esta victoria fue la apuesta de Nakayama Festa. También es gracias a tu guía. Su desempeño demuestra que tu habilidad es digna de un título de entrenador central. Rudolf no se contuvo en elogios, sus ojos se posaron de inmediato en la tez ligeramente sonrosada de Kitano. Recordando el cuaderno, reprimió su emoción y preguntó con indiferencia. ¿Es mi imaginación o te ves mucho mejor después de esta carrera que la última vez que nos vimos? ¿Esto? Probablemente sea solo porque estaba muy emocionado de ver ganar a Festa. El buen humor hace que el cuerpo se sienta mejor. Usó su vieja y gastada excusa. No podía explicar con exactitud cómo un moribundo podía prolongar su vida. Pero lo que no sabía era que sus palabras acababan de confirmar por completo las sospechas de Rudolf. Ahora estaba seguro, todo lo que decía ese cuaderno era cierto. Kitano Ryuichi es realmente una persona que puede extender su vida haciendo que su protegido gane carreras. Rudolf no sabía por qué tenía que comprobarlo, pero una voz en su corazón le decía que era crucial. Era una pieza clave del rompecabezas que necesitaba para resolver el misterio de sus sueños fragmentados. Al pensar que por fin podría desentrañar su misterio, su respiración se aceleró y un rubor le subió a las mejillas. Sin embargo, su extraña expresión fue percibida por todos, pero el primero en romper el silencio fue, inesperadamente, Stegold. El jefe de la familia dorada se interpuso entre Kitano y Rudolf y dijo con frialdad. Kitano es el entrenador de nuestra familia, Rudolf. Por favor, mantén la distancia. Y no lo mires como a una yegua en celo de Trasen. Su cuerpo no aguanta la tensión. Con eso, se giró y comenzó a empujar su silla de ruedas sin darle a nadie la oportunidad de reaccionar. Vamos, Kitano. Aún tenemos que lidiar con los periodistas. Y tengo que pedirte un favor. Mientras Stegold lo apartaba, Rudolf, tras un momento de asimilación, lo siguió. Su intuición le decía que la agresividad de Stegold, cuando era para protegerlo, no era tan simple como parecía. ¿Podría ser que Stegold sea igual que yo? Suzuka-san, murmuró Special Week. Mientras tanto, Special Week, que tenía la intención de seguir al grupo a la conferencia de prensa, notó que Suzuka se había dado la vuelta y había corrido en la otra dirección, hacia el baño público y los vestuarios. Semana Especial la vio irse, desconcertada. ¿Por qué haría eso? De todos, su reacción hacia Kitano fue la más fría. ¿O es al revés? ¿Es Suzuka-san quien más curiosidad siente por él? La intuición de Special Week le dio una idea extraña, tal vez su propia sensación de familiaridad con él estaba relacionada con Suzuka. En el momento en que pensó esto, sintió una repentina oleada de mareo y tuvo que ponerse en cuclillas, agarrándose la cabeza. De repente, una voz resonó en su mente, no la de alguien conocido, sino la de un locutor profesional que informaba de una noticia que parecía provenir del futuro, o quizás del pasado. El otro día, la tan esperada TNSH, otoño, sufrió una tragedia.
La famosa jinete Salan Suzuka sufrió una fractura repentina durante la carrera y se cayó. Su entrenador, Kitano Ryuichi, corrió a la pista para salvarla, empujándola fuera del camino de los corredores que se aproximaban. Sin embargo, después de esto, la condición de Kitano Ryuichi, ya gravemente enfermo, empeoró. Ayer lo llevaron de urgencia al hospital, pero lamentablemente falleció. Ja. Special Week se liberó violentamente de la voz de pesadilla, jadeando y cubierta de sudor, su rostro era una máscara de horror. ¿Por qué? Porque hay una voz en mi cabeza. ¿Y por qué moriría el entrenador Kitano? ¿Y para salvar a Suzuka-san? ¿Qué pasa? ¿Cuál de estos recuerdos es el verdadero? Capítulo 27. Kitano se convierte en el entrenador exclusivo de por vida de la familia dorada. El pequeño alboroto con Special Week y Salan Suzuka no afectó a los demás. Para cuando Rudolph y los demás llegaron, Kitano y Stay Gold ya estaban rodeados por un mar de reporteros en el escenario de entrevistas. Ah, Rudolph, tú también estás aquí, observó el señor CB desde cerca. Pensé que ya te habías ido. Rudolph se sorprendió un poco. Después de la carrera, CB estaba de mal humor y había dicho que necesitaba estar sola. Es la primera entrevista del entrenador Kitano, después de todo. Claro, tenía que verla, dijo CB, recorriendo con la mirada a Joe y McQueen antes de volver al escenario. Pero es extraño. Para hacer su primera entrevista, su protegido no está a su lado, pero sí el jefe de la familia dorada. Es la primera vez. Por eso estoy aquí. Rudolph asintió con gravedad, con la mirada fija en la insolente Stegold. Stegold es una jinete intrépida. Podría decir algo perjudicial para él. Necesitamos supervisar y controlar la situación. En el escenario, una conocida reportera llamada Etsuko Otonasi dirigía las preguntas. Entonces, entrenador Kitano, cuando estabas en una mala racha, la señora Stegold te rescató, te llevó a la familia dorada y viviste con ellos durante varios años, ¿es correcto? Es una historia muy interesante. Entonces, eso significa que las dos estrellas de la carrera de hoy, Nakayama Festa y Gold Shep, fueron entrenadas por ti, ¿verdad? Correcto. Antes de que Kitano pudiera hablar, Stegold respondió por él, compartiendo estos secretos familiares sin vacilar, aparentemente sin preocuparse por cómo los periodistas podrían tergiversar sus palabras. Kitano empezó a sentir que algo andaba mal y, tras una tos seca, le dijo a la periodista, eso ya es cosa del pasado, señorita Otonasi. ¿Tiene alguna otra pregunta? Por supuesto. Dijo ella, y continuó. Siguiente pregunta, el duelo entre Gold Shep y Nakayama Festa fue espectacular. Entrenador Kitano, en el fondo, ¿cuán altas son tus expectativas para tus dos protegidos? Gold Shep aún no es mi chica yegua contratada, pero en cuanto a las alturas que pueden alcanzar, puedo decírselo muy claramente. Esta pregunta captó la atención de todos. Todas las miradas, incluyendo las de Rudolph, estaban fijas en él, curiosas por saber hasta dónde podría llegar la modesta familia dorada ante los ojos de este ingenioso entrenador. Una sonrisa confiada se dibujó en el rostro de Kitano. Su tono era amable, pero sus palabras sorprendieron a todos los presentes. Gold Shep, Nakayama Festa y las demás jinetes de la familia dorada tienen un potencial mucho mayor del que han demostrado hoy. Su verdadero objetivo no es dominar Japón, sino destacar y competir en carreras a la altura del Prix de l'Arc de Triomphe. El Arco. Una carrera que dejó una larga y oscura sombra sobre la historia de las carreras de caballos japonesas. Generaciones de sus mejores caballos habían intentado sin éxito ganar este G1 internacional, siempre derrotados. El Arco fue una pesadilla. Y ahora, este entrenador novato estaba declarando a todos los periodistas que la previamente desconocida familia dorada sería la próxima en representar a Japón y desafiarlo. Lo que se daba a entender era que serían los mejores de su generación. No era una fanfarronería sin fundamento por parte de Kitano.
Sabía muy bien que, en su mundo original, tanto Nakayama Festa como el aún no debutante orfebre habían estado a punto de ganar el arco, quedando segundos. Tuvieron una oportunidad real, pero se quedaron cortos. Creía que, con el enfoque adecuado, esa pequeña diferencia podría acortarse. ¿Eso es confianza, o simplemente los está sobrevalorando? Al oír esta declaración, Rudolf sintió una oleada de indignación y reticencia. Después de todo, todos sabían que ella, como la más fuerte de Japón, había liderado una desastrosa expedición al extranjero. Y ahora, este hombre albergaba tantas esperanzas en la desconocida familia dorada, una nueva oleada de celos la invadió. Pero no creo que esté exagerando, dijo CB, optando por creerle después de un momento de sorpresa. Incluso Stegold se quedó atónita. Por primera vez, su expresión estoica mostró sorpresa y vaciló. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Nunca me retractaré. Y creo que en el futuro, Festa y los demás me darán la razón. Ante su respuesta decidida, Stegold se sumió en un breve silencio. Luego, respiró hondo, con una mirada solemne en los ojos. En ese momento, tomó una decisión que llevaba tiempo deseando, pero que le preocupaba que él no aceptara. Pero ahora tenía que actuar rápido, antes de que más jinetes se fijaran en su talento. Kitano, hay una cosa que dijiste que debo corregir. ¿HM? Él se quedó atónito, pero su expresión permaneció seria mientras decía, para que todos la oyeran. Festa está a tu cargo, y esa chica, Goldshep, también lo está. Y no solo ellas. De ahora en adelante, todas las jinetes de la familia dorada estarán a tu cargo. Eres la única entrenadora de la familia dorada. Sus palabras llamaron la atención de Rudolf, CB y los demás. El propio Kitano estaba un poco confundido. ¿Pero no era ya tu entrenador? Es diferente, dijo con terquedad. Cuando estabas con nosotros, solo eras un asesor de entrenamiento. Lo que quiero decir es que, a partir de ahora, todos los miembros de la familia dorada te designarán como su futuro entrenador. Y no solo ellas. Todas las jinetes de la familia dorada, todos sus futuros descendientes, solo te tendrán a ti como entrenador. Serás el único entrenador de todas las jinetes de la familia dorada. ¡Wow! Sus palabras causaron un gran revuelo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se dispararon innumerables flashes, capturando este momento histórico. Por favor, ¿qué está pasando exactamente? La reportera Otonasi estaba casi extasiada, con el rostro sonrojado de emoción. Stegold la miró y, sin intentar ocultar sus intenciones, dijo: Nuestra familia siempre ha tenido una maldición, una debilidad. Y si nuestras chicas jinetes no pueden superarla, su talento nunca podrá alcanzar su máximo potencial. Y ahora, tras años de observación, estoy seguro de que el entrenador Kitano Ryuichi es el único que puede ayudarlos a liberarse de sus ataduras y liberar todo su potencial. Mientras hablaba, volvió a mirar a Kitano, quien ahora comprendía que hablaba en serio. Realmente le estaba confiando la siguiente generación de su familia. Y para Kitano, esto fue fantástico. No quería volver a morir por enfermedad. Su energía limitada le impedía entrenar a una yegua a la vez. Esto lo llevaba a menudo a una búsqueda frenética de su siguiente pupila, una carrera contra su propio yeguaje, que se agotaba. Pero ahora, Stegold le confiaba toda la familia dorada, y así resolvía su mayor problema. Conocía a la perfección su potencial. Tan solo Festa y el barco dorado podían ganarle mucho tiempo, sin mencionar al peso pesado orfebre. En cuanto a que todas eran peculiares y difíciles, se rió. Él, Kitano Ryuichi, no le tenía miedo a las yeguas difíciles. De todas formas, las que no eran peculiares jamás lo elegirían. Estaba acostumbrado. Así, ante tan gran responsabilidad, enderezó el rostro y,
bajo las miradas temblorosas de Rudolf y los demás, asintió solemnemente y prometió. No defraudaré tus expectativas, Stegold. Sé que no lo harás, Kitano. Ah, no, debería llamarte entrenador, ahora. Por un instante, incluso el rostro de Stegold mostró una pizca de emoción. Sin embargo, no olvidó mirar a Rudolf y se ve a lo lejos. Al notar la expresión de Rudolf, que parecía querer comérsela viva, la sabia yegua le lanzó un mensaje provocativo. Esta vez fui más rápido, presidente Rudolf. En cuanto Rudolf comprendió la provocación, apretó los puños. La emperadora se mordió el labio, con los ojos como si le lanzaran fuego a Stegold. Una profunda sensación de derrota y una oleada de ira la consumieron al instante. Y la razón por la que esta sensación era tan insoportable era porque le resultaba familiar. Aturdido, la imagen de Stegold de pie frente a Kitano con una sonrisa amable se transformó en otra cara. Rudolf vio que era el señor Sebe quien estaba frente a él. Su intenso sentimiento de derrota se hizo aún más claro, más fuerte. ¿Rodolfo? Al momento siguiente, Sebe, de pie junto a ella, vio a Rudolf darse la vuelta y alejarse como un león furioso, sin quedarse ni un segundo más, como si un momento más fuera a hacer que toda su ira reprimida estallara y consumiera a todo aquel que le desagradara. Y lo que Sebe no sabía era que el objeto de la ira de Rudolf en ese momento no era Stegold, sino la imagen de sí misma. Pero a Rudolf eso ya no le importaba. Lo único que quería era calmarse y ordenar sus pensamientos. Tenía que resolver este misterio. Kitano y ella, Sebe y ella, todo. ¿Qué demonios estaba pasando? Capítulo 27. ¿Kitano se convierte en el entrenador exclusivo de por vida de la familia dorada? El pequeño alboroto con Special Week y Salan Suzuka no afectó a los demás. Para cuando Rudolf y los demás llegaron, Kitano y Stegold ya estaban rodeados por un mar de reporteros en el escenario de entrevistas. Ah, Rudolf, tú también estás aquí, observó el señor Sebe desde cerca. Pensé que ya te habías ido. Rudolf se sorprendió un poco. Después de la carrera, Sebe estaba de mal humor y había dicho que necesitaba estar sola. Es la primera entrevista del entrenador Kitano, después de todo. Claro, tenía que verla, dijo Sebe, recorriendo con la mirada a Joy McQueen antes de volver al escenario. Pero es extraño. Para hacer su primera entrevista, su protegido no está a su lado, pero sí el jefe de la familia dorada. Es la primera vez. Por eso estoy aquí. Rudolf asintió con gravedad, con la mirada fija en la insolente Stegold. Stegold es una jinete intrépida. Podría decir algo perjudicial para él. Necesitamos supervisar y controlar la situación. En el escenario, una conocida reportera llamada Etsuko Otonasi dirigía las preguntas. Entonces, entrenador Kitano, cuando estabas en una mala racha, la señora Stegold te rescató, te llevó a la familia dorada y viviste con ellos durante varios años, ¿es correcto? Es una historia muy interesante. Entonces, eso significa que las dos estrellas de la carrera de hoy, Nakayama Festa y Gold Shep, fueron entrenadas por ti, ¿verdad? Correcto. Antes de que Kitano pudiera hablar, Stegold respondió por él, compartiendo estos secretos familiares sin vacilar, aparentemente sin preocuparse por cómo los periodistas podrían tergiversar sus palabras. Kitano empezó a sentir que algo andaba mal y, tras una tos seca, le dijo a la periodista. Eso ya es cosa del pasado, señorita Otonasi. ¿Tiene alguna otra pregunta? Por supuesto. Dijo, y continuó. Siguiente pregunta, el duelo entre Gold Shep y Nakayama Festa fue espectacular. Entrenador Kitano, en el fondo, ¿cuán altas son tus expectativas para tus dos protegidos? Gold Shep aún no es mi chica yegua contratada, pero en cuanto a las alturas que pueden alcanzar, puedo decírselo muy claramente. Esta pregunta captó la atención de todos.
Todas las miradas, incluyendo las de Rudolf, estaban fijas en él, curiosas por saber hasta dónde podría llegar la modesta familia dorada ante los ojos de este ingenioso entrenador. Una sonrisa confiada se dibujó en el rostro de Kitano. Su tono era amable, pero sus palabras sorprendieron a todos los presentes. Gold Shep, Nakayama Festa y las demás jinetes de la familia dorada tienen un potencial mucho mayor del que han demostrado hoy. Su verdadero objetivo no es dominar Japón, sino destacar y competir en carreras a la altura del Prix de l'Arc de Triomphe. El Arco. Una carrera que dejó una larga y oscura sombra sobre la historia de las carreras de caballos japonesas. Generaciones de sus mejores caballos habían intentado sin éxito ganar este G1 internacional, siempre derrotados. El Arco fue una pesadilla. Y ahora, este entrenador novato estaba declarando a todos los periodistas que la previamente desconocida familia dorada sería la próxima en representar a Japón y desafiarlo. Lo que se daba a entender era que serían los mejores de su generación. No era una fanfarronería sin fundamento por parte de Kitano. Sabía muy bien que, en su mundo original, tanto Nakayama Festa como el aún no debutante orfebre habían estado a punto de ganar el arco, quedando segundos. Tuvieron una oportunidad real, pero se quedaron cortos. Creía que, con el enfoque adecuado, esa pequeña diferencia podría acortarse. ¿Eso es confianza, o simplemente los está sobrevalorando? Al oír esta declaración, Rudolf sintió una oleada de indignación y reticencia. Después de todo, todos sabían que ella, como la más fuerte de Japón, había liderado una desastrosa expedición al extranjero. Y ahora, este hombre albergaba tantas esperanzas en la desconocida familia dorada, una nueva oleada de celos la invadió. Pero no creo que esté exagerando, dijo CB, optando por creerle después de un momento de sorpresa. Incluso Gold se quedó atónita. Por primera vez, su expresión estoica mostró sorpresa y vaciló. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Nunca me retractaré. Y creo que en el futuro, Festa y los demás me darán la razón. Ante su respuesta decidida, Gold se sumió en un breve silencio. Luego, respiró hondo, con una mirada solemne en los ojos. En ese momento, tomó una decisión que llevaba tiempo deseando, pero que le preocupaba que él no aceptara. Pero ahora tenía que actuar rápido, antes de que más jinetes se fijaran en su talento. Kitano, hay una cosa que dijiste que debo corregir. ¿HM? Él se quedó atónito, pero su expresión permaneció seria mientras decía, para que todos la oyeran. Festa está a tu cargo, y esa chica, Gold Shep, también lo está. Y no solo ellas. De ahora en adelante, todas las jinetes de la familia dorada estarán a tu cargo. Eres la única entrenadora de la familia dorada. Sus palabras llamaron la atención de Rudolf, CB y los demás. El propio Kitano estaba un poco confundido. ¿Pero no era ya tu entrenador? Es diferente, dijo con terquedad. Cuando estabas con nosotros, solo eras un asesor de entrenamiento. Lo que quiero decir es que, a partir de ahora, todos los miembros de la familia dorada te designarán como su futuro entrenador. Y no solo ellas. Todas las jinetes de la familia dorada, todos sus futuros descendientes, solo te tendrán a ti como entrenador. Serás el único entrenador de todas las jinetes de la familia dorada. ¡Wow! Sus palabras causaron un gran revuelo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se dispararon innumerables flashes, capturando este momento histórico. Por favor, ¿qué está pasando exactamente? La reportera Otonasi estaba casi extasiada, con el rostro sonrojado de emoción. Gold la miró y, sin intentar ocultar sus intenciones, dijo: Nuestra familia siempre ha tenido una maldición, una debilidad. Y si nuestras chicas jinetes no pueden superarla, su talento nunca podrá alcanzar su máximo potencial.
Y ahora, tras años de observación, estoy segura de que el entrenador Kitano Ryuichi es el único que puede ayudarlos a liberarse de sus ataduras y liberar todo su potencial. Mientras hablaba, volvió a mirar a Kitano, quien ahora comprendía que hablaba en serio. Realmente le estaba confiando la siguiente generación de su familia. Y para Kitano, esto fue fantástico. No quería volver a morir por enfermedad. Su energía limitada le impedía entrenar a una yegua a la vez. Esto lo llevaba a menudo a una búsqueda frenética de su siguiente pupila, una carrera contra su propio yeguaje, que se agotaba. Pero ahora, Stegold le confiaba toda la familia dorada, y así resolvía su mayor problema. Conocía a la perfección su potencial. Tan solo Festa y el barco dorado podían ganarle mucho tiempo, sin mencionar al peso pesado orfebre. En cuanto a que todas eran peculiares y difíciles, se rió. Él, Kitano Ryuichi, no le tenía miedo a las yeguas difíciles. De todas formas, las que no eran peculiares jamás lo elegirían. Estaba acostumbrado. Así, ante tan gran responsabilidad, enderezó el rostro y, bajo las miradas temblorosas de Rudolf y los demás, asintió solemnemente y prometió. No defraudaré tus expectativas, Stegold. Sé que no lo harás, Kitano. Ah, no, debería llamarte. Entrenador, ahora. Por un instante, incluso el rostro de Stegold mostró una pizca de emoción. Sin embargo, no olvidó mirar a Rudolf y se ve a lo lejos. Al notar la expresión de Rudolf, que parecía querer comérsela viva, la sabia yegua le lanzó un mensaje provocativo. Esta vez fui más rápido, presidente Rudolf. En cuanto Rudolf comprendió la provocación, apretó los puños. La emperadora se mordió el labio, con los ojos como si le lanzaran fuego a Stegold. Una profunda sensación de derrota y una oleada de ira la consumieron al instante. Y la razón por la que esta sensación era tan insoportable era porque le resultaba familiar. Aturdido, la imagen de Stegold de pie frente a Kitano con una sonrisa amable se transformó en otra cara. Rudolf vio que era el señor Sebe quien estaba frente a él. Su intenso sentimiento de derrota se hizo aún más claro, más fuerte. ¿Rodolfo? Al momento siguiente, Sebe, de pie junto a ella, vio a Rudolf darse la vuelta y alejarse como un león furioso, sin quedarse ni un segundo más, como si un momento más fuera a hacer que toda su ira reprimida estallara y consumiera a todo aquel que le desagradara. Y lo que Sebe no sabía era que el objeto de la ira de Rudolf en ese momento no era Stegold, sino la imagen de sí misma. Pero a Rudolf eso ya no le importaba. Lo único que quería era calmarse y ordenar sus pensamientos. Tenía que resolver este misterio. Kitano y ella, Sebe y ella, todo. ¿Qué demonios estaba pasando? Capítulo 29. Rudolf intenta recordar su infancia con él. Aquí, y aquí, ¿hay otras lagunas? Al caer la noche, a diferencia de Sebe, que buscaba consuelo en casa de sus padres, Symbol y Rudolf regresó de inmediato a la oficina del consejo estudiantil. Despidió a sus vicepresidentes, Argrud y Norrida Bryan, sin darles oportunidad de reaccionar. Yo me encargaré del trabajo de hoy solo. Ustedes dos hagan otra cosa. Y que nadie me moleste hoy. No quiero ver a nadie. Quiero concentrarme. Por favor. Tras dar sus instrucciones, cerró la puerta con llave. Ahora solo necesitaba ocupar su tiempo y sus pensamientos en el tedioso trabajo, para olvidar lo que la enojaba. No podía correr a casa como se ve. Para ella, la casa de los Symboli no era un muro donde apoyarse cuando sus emociones se descontrolaban. La impresión que tenía de su familia se basaba en rigor, etiqueta y expectativas. No era un refugio, sino una pesada carga que debía soportar. Por lo tanto, ella solo podía encerrarse en sí misma y olvidar lentamente estos problemas. Intentó con todas sus fuerzas no pensar en la provocación de Stegold, en sus intenciones apenas ocultas hacia Kitano.
todo esto no tenía nada que ver con ella. Al final, Kitano Ryuichi era solo un desconocido. Aunque había verificado algunos secretos sobre él, sus vidas no estaban entrelazadas. No necesitaba sentirse culpable, y mucho menos sentir que le debía algo. Ella y él claramente no tenían ninguna relación. Goteo. Sin embargo, mientras pensaba esto, notó que una lágrima caía sobre el documento que tenía delante. Al instante siguiente, como preludio del diluvio exterior, las lágrimas brotaron y corrieron incontrolablemente por su rostro. Ah. ¿Por qué lloro? ¿Por qué soy tan patético, como un perdedor enamorado? ¿Por qué no puedo convencerme? Esta es la verdad. ¿Por qué mi corazón la encuentra tan inaceptable? ¿Qué he olvidado? Tengo que averiguarlo. Tengo que averiguarlo. Kitano Ryuichi. Seas quien seas, llegaré al fondo de esto. No me atormentarás para siempre. Perdiendo por completo el control, Rudolf, mientras intentaba recomponerse, barrió todos los documentos y materiales de su escritorio. Con los ojos rojos, sacó un cuaderno del fondo de un cajón. Frustrada y ansiosa, inmediatamente pasó a una página marcada. En esa página, había registrado cada sueño que había tenido desde que lo conoció hasta entonces. Cada fragmento estaba registrado. Ahora estaba decidida a explorar su memoria desde dentro. El tiempo pasó. Rudolf, que antes no podía concentrarse en su trabajo ni 10 minutos, ahora se olvidaba del tiempo mismo. Era como una estudiante de secundaria que intentaba desesperadamente terminar su tarea de verano, ajena a todo lo que la rodeaba. Sus ojos solo estaban puestos en lo que más le importaba. Finalmente, al amparo de la noche, quién sabe cuánto tiempo después, dejó el bolígrafo. Ni siquiera notó su cuerpo rígido por haber estado sentada tanto tiempo, pero repasó con impaciencia el contenido de sus notas. Esto debería ser todo. Todos mis sueños, incluso aquellos de los que no estoy segura, están aquí ahora. Si la persona de todos estos sueños es él, entonces su pasado y el mío. Parecía que había pasado demasiado tiempo. En ese momento, Rudolf, que murmuraba, cerró la boca inconscientemente, pues descubrió que sus notas registraban sueños no solo de sus días de actividad, sino también de su infancia. Y eso simplemente no tenía sentido. No pudo evitar reírse de sí misma. Su infancia, llena de enseñanzas estrictas y un entrenamiento cruel, no tenía buenos recuerdos. Una infancia sin un solo compañero de juegos, ¿cómo podía existir un Kitano Ryuichi que ni siquiera fuera miembro de la familia Simboli? Incluso si por algún milagro hubiera tenido un compañero de juegos como él, ¿cómo habría podido olvidarlo todo sobre él? ¿Todo esto fue solo una ilusión mía? ¿Será que mi infancia pasada todavía busca compensación, haciéndome tener estas fantasías? Riendo, finalmente no pudo ocultar su agotamiento. Tras más de 10 horas de trabajo, una fatiga retardada la abrumaba. Al recostarse en la silla, sus párpados ya no podían permanecer abiertos. Así como así. Voy a dormir un poco. Quizás después de dormir, me olvide de todo esto. Con ese pensamiento, finalmente cerró los ojos. Pronto, con respiraciones lentas y regulares, Rudolf, que no había dormido bien durante una semana, pareció finalmente caer en un sueño profundo. Y esta vez, sus sueños ya no la atormentaban. Tal vez porque había escrito todo, esta vez, su sueño no estaba fragmentado, sino conectado suavemente. ¿Con qué soñaba? Soñaba con una versión de sí misma con un punto de partida diferente, pero el mismo final. Una vida completamente distinta en otro mundo. Rudolf a veces pensaba que si su vida pudiera congelarse en un día determinado, sin dudarlo elegiría su infancia. Una vez había leído, una persona afortunada se cura de su infancia para toda la vida, mientras que una persona desafortunada debe pasar toda la vida sanando su infancia. Sintió que probablemente ella era la afortunada.
Todo empezó desde el principio. Aún recordaba su primer encuentro en el hipódromo de Tokio. Había ido con sus padres a ver las carreras, pensando que por fin podría pasar un día divertido con ellos, pero su padre se lo había negado. Esto no es para divertirse, Rudolf. Como futura jinete de la familia Simboli, tarde o temprano tendrás que enfrentarte a este hipódromo. Debes empezar a familiarizarte con él ahora. Las palabras de su padre acabaron al instante con toda su alegría. Cuando se dio cuenta de que sus padres la habían traído allí con fines educativos, no por amor, de inmediato mostró gran resistencia y disgusto. Aprovechó la multitud para separarse deliberadamente de sus padres. Sin embargo, quizá debido a la estricta educación que había recibido, incluso su rebeldía fue mesurada. No salió corriendo del hipódromo, sino hasta el otro extremo, el punto más alejado de sus padres. El solo hecho de llegar ya era bastante satisfactorio. Pero mientras se deleitaba con su rebeldía, su mirada se posó en un chico llamativo. Llamaba la atención porque ella notó que no había adultos con él. Su altura apenas le permitía ver la pista, pero a diferencia de ella, estaba intensamente concentrado en ella, como si pudiera comprender la aburrida carrera. Quizás simplemente se separó de su familia y simplemente está perdido en el mundo. Rudolf, quien había sido elogiada por innumerables adultos por ser inteligente y competitiva, sintió una pequeña oleada de reticencia. Esta emoción la impulsó a acercarse a él. Aunque era un gesto de ayuda, no pudo ocultar su orgullo al hablar. ¿Qué hace una niña como tú en el hipódromo? ¿Acaso entiendes las carreras de caballos? Si te separaste de tu familia, mi hermana mayor puede llevarte a buscarlos, ¿de acuerdo? En cuanto las palabras salieron de su boca, sintió que había ido demasiado lejos. ¿Acaso mi tono era demasiado arrogante? Esperaba que él no la considerara una delincuente extraña, o peor aún, que se asustara hasta las lágrimas. Sin embargo, ante la ligeramente ansiosa Rudolf, el chico giró lentamente la cabeza, revelando una piel aún más pálida que la de ella. Sus ojos, profundos para su edad, brillaron con una expresión que ella no pudo comprender, hasta que llegaron sus siguientes palabras. Lo siento, pero mi familia ya falleció. ¿De verdad puedes llevarme a buscarlos, hermana mayor? Esa noche, Rudolf no pudo dormir. Había olvidado cómo regresó con sus padres, cómo soportó la larga reprimenda. Su mente estuvo aturdida todo el día. Finalmente, incapaz de soportar su remordimiento, fue a buscar a su abuela, Speed Sembley, a altas horas de la noche. La rebelde yegua, ante la mirada ligeramente sorprendida de su abuela, se confesó con ella por primera vez. Lo siento, abuela. Sé que a veces no me expreso bien, pero esta vez no lo sabía. Por favor, quiero encontrar a ese chico. Quiero disculparme con él en persona, si no, no podré dormir. Esta es la primera vez que te disculpas voluntariamente conmigo, Rudolf. Tras un breve momento de sorpresa, Speed Semble sonrió ante este inesperado incidente. El cabeza de familia no le dio mucha importancia y declaró de inmediato. Pero esta es la cualidad que debe tener una jinete Simboli. Lo entiendo. Haré que alguien investigue la información de ese chico. Lo que tienes que hacer es ir a disculparte en persona mañana con un regalo. ¿Puedes hacerlo? No hay problema en absoluto. El contento Rudolf no sabía que esta disculpa y este encuentro darían lugar a tantas interacciones entre ellos. Había olvidado cómo entró en su casa por invitación suya. Solo recordaba que en cuanto dijo que se llamaba Simboli Rudolf, él la miró con una sorpresa increíble, como si su nombre le atrajera infinitamente. No es nada. Solo sentí que al escuchar este nombre, definitivamente serás una jinete muy fuerte en el futuro. Me llamo Kitano Ryuichi. Supongo que podría decirse que soy alguien que aspira a ser entrenador en el futuro. Es un verdadero placer conocerte, Simboli Rudolf. Para Rudolf, era una persona extraña.
Aunque ella le había dicho palabras tan duras en su primer encuentro, él se sentía muy entusiasmado con ella. Y aunque no pertenecía a la familia Simboli y nunca la había visto, sus palabras revelaban una profunda comprensión de ella. Por ejemplo, la segunda vez que se vieron, él le trajo sus manzanas Fuji favoritas. Y cuando ella le preguntó cómo lo sabía, él simplemente sonrió sin decir palabra. O cómo, aunque ella nunca había mencionado asuntos familiares, él sabía que tenía una hermana llamada Sirius, y siempre le decía que se llevara bien con ella, para que en el futuro sus parientes no los compararan. O cómo, a pesar de ser apenas un niño, poseía conocimientos excepcionales sobre entrenamiento, incluso al nivel de algunos de los entrenadores más exclusivos de su familia. Su obstinación, su rebeldía, su mal carácter y su competitividad, a diferencia de su familia, él la aceptaba completamente, la toleraba completamente. Jugaban juntos, corrían juntos, iban a comprar baratijas que antes ella habría menospreciado. Todo era tan sencillo, sin presiones, sin preocupaciones, solo pura alegría. Y a través de sus interacciones, gradualmente aprendió muchas cosas sobre él, sus padres, su vida y su enfermedad incurable. Está bien. Sé de mi enfermedad. Pero en lugar de quejarme y lamentarme, quiero hacer algo espectacular en mi limitada vida. Aún recordaba que le había dicho con tono despreocupado. Quiero ir a la Academia Trasen, convertirme en entrenador y criar a la primera yegua japonesa invicta en ganar la triple corona. Entonces déjame realizar tu sueño. En ese momento, Rudolf dejó escapar su gran ambición. Lo agarró del brazo y, con una voz llena de espíritu de lucha y convicción, declaró el ideal en el que nunca antes había pensado. Es una promesa. Nos veremos en la Academia Trasen más adelante. Luego, déjame ayudarte a convertirte en el entrenador de una yegua invicta de la triple corona. Este niño, cuya vida estuvo llena de tragedia desde su nacimiento, había sanado repetidamente el corazón de esta niña, cuya infancia estuvo llena de rigor y tristeza, con un optimismo y una alegría que no le pertenecían. Hasta el punto de que ella hizo una promesa que ni siquiera sabía si podría cumplir. Pero él, como siempre, reconoció su ideal. En sus ojos, ella vio reconocimiento y seguridad cuando le dijo en voz baja: creo que puedes lograrlo. Su voz no era fuerte, pero esa frase le dio más confianza que 1000 palabras de expectativa de los mayores de su familia. En ese momento, por primera vez en su vida, Rudolf sintió un atisbo de timidez. Hizo todo lo posible por disimular sus emociones y respondió con la voz más segura que pudo: Es que podemos hacerlo, estúpido Kitano. Será mejor que no me olvides. Diciendo esto, se quitó el pequeño collar en forma de corazón que siempre usaba y lo colocó con fuerza en su mano, haciéndole aceptar esta muestra de su promesa. Si me olvidas tú sola, jamás te lo perdonaré. Cuando nos volvamos a encontrar en Trasen, tendrás que devolverme este collar. En ese momento, si el tiempo se hubiera detenido, Rudolf deseó que ese día se hubiera quedado para siempre. La pequeña yegua había conocido la primera y única luz en su vida. No sabía que esa luz permanecería para siempre en su corazón, apoyándola en innumerables dificultades. Siempre que sentía que quería darse por vencida, siempre que sentía que las cosas eran demasiado difíciles, nunca olvidaba que un chico tonto que quería ser su entrenador la estaba esperando en algún lugar, esperando a que se conocieran en la Academia Trasen. Capítulo 30. La memoria de Rudolf, un encuentro sin reconocimiento. Academia Trasen, por fin estoy aquí. Los años habían pasado volando. Tras varios años de entrenamiento, Simboli Rudolf, de 16 años, finalmente llegó a las puertas de la Academia Trasen, con el corazón latiendo de emoción. La otrora voluntariosa niña se había convertido en una jinete excepcional, fruto de las enseñanzas de la familia Simboli. Incluso antes de su debut, su aura y confianza delataban un talento sin igual en su generación.
Esta transformación no solo se debía a la estricta educación de su familia, sino también a sus propios altos estándares. Nunca olvidó su promesa con Kitano. Se convertiría en la primera jinete invicta de la Triple Corona de Japón. Por este ideal, desde el día que comenzó su entrenamiento formal, se había esforzado al máximo nivel. Sabía que su meta era algo que nadie había alcanzado antes. Para lograrlo, tuvo que esforzarse más que cualquier otra jinete de su generación. Mostró una perseverancia y tenacidad que asombraron incluso a sus mayores. Las dificultades que enfrentó eran indescriptibles, pero siempre creyó que todo su esfuerzo sería recompensado. Antes, no sabía para qué trabajaba. El orgullo de la familia Simboli era un concepto vacío para ella. No fue hasta que él apareció, hasta que intercambiaron sueños de niños, que supo para quién trabajaba. Si no hubiera sido por su apoyo entonces, nunca habría llegado a este día, y aun si lo hiciera, no lo habría logrado con tanta perfección. Seguramente habría perdido mucho en el proceso. Todo gracias a su recordatorio. Nunca pensé que, al empezar a demostrar mi talento, la familia se pelearía por Sirius y por mí. Si no hubiéramos estabilizado la situación a tiempo, la familia podría haberse desmoronado. Todo es gracias a él. De pie ante las puertas de Trasen, como le habían prometido, se sentía inusualmente nerviosa. Cuando recibió su carta de aceptación, estaba eufórica, deseando volar allí de inmediato. Pero ahora que estaba frente a la academia, sentía cierta vacilación. Revisó su apariencia por enésima vez y, tras confirmar que todo estaba perfecto, cruzó las puertas. Sabía que él debía estar esperándola. Aunque no se habían visto en casi 10 años, tenía el presentimiento de que estaría allí. Debe estar tan emocionado como yo. ¿Me verá en mi mejor momento, igual que yo lo espero? Él nunca rompería su promesa, pensó emocionada, acelerando el paso. Su corazón ya latía con fuerza, sudando y jadeando ligeramente. Entonces, su corazón dio un vuelco. Frente a ella, vio una figura familiar de perfil. A pesar de los 10 años, lo reconoció de inmediato, su piel más pálida por la enfermedad, pero todavía de pie, con esa optimista sonrisa que tanto recordaba. Es él. Kitano Ryuichi. Sintió que su garganta se secaba. Su cuerpo temblaba ligeramente y las palabras que había ensayado durante años se evaporaron. Solo levantó una mano inconscientemente, deseando abrazarlo, pero incapaz de emitir sonido. De repente, una voz femenina resonó cerca. Entrenador San. El cuerpo de Rudolf se quedó paralizado. Frente a ella, una amazona que parecía reflejar su propia figura corría hacia Kitano y lo abrazaba con alegría radiante. La escena la dejó atónita. Al observarlas, dos transeúntes comentaban entre risas. Como era de esperar, Kitano y Sebe Senpai se ven muy bien juntos. ¿De verdad no están saliendo? Idiota, seguro es en secreto. Si lo anunciaran, los periodistas los acosarían. Rudolf intentó recomponerse y preguntó con voz baja. Disculpen, senpais. Soy estudiante nueva. ¿Podrían contarme más sobre su relación? ¿HM? ¿Un estudiante nuevo? ¿No sabes nada de Sebe Senpai y el entrenador Kitano? Las palabras destrozaron la última pizca de fantasía en Rudolf. Kitano ya había olvidado su promesa de la infancia y ahora tenía otra amazona a su cargo. Sí, no salgo mucho. Aún así, con una sonrisa forzada, Rudolf pidió más información. Los transeúntes, ignorando su reacción, compartieron todo lo que sabían. Kitano y Sebe Senpai eran la pareja perfecta de la academia, y Sebe Senpai incluso había ayudado a Kitano a conseguir su puesto cuando su salud se deterioró. Durante el Satsuki-so, Kitano casi murió, pero se recuperó milagrosamente gracias a Sebe Senpai. Ahora, Sebe Senpai estaba en camino de ser la primera jinete invicta de la Triple Corona. Las palabras resonaron como un trueno.
La esperanza y la fantasía que Rudolf había sostenido durante años se desmoronaron. Su sueño de la triple corona invicta, la promesa que quería cumplir, todo le había sido arrebatado. Sebe Senpai había tomado su lugar. Entonces, ¿qué soy yo? Una sensación de desgana tardía la invadió. Las lágrimas brotaban, pero no caían. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas perforaron su piel, surcando líneas de sangre entre sus dedos. 10 años bastaban para olvidar mucho, pero su corazón aún albergaba furia contenida. Kitano, ya verás. Te demostraré que tu invicto camino a la triple corona no es nada para mí. Te demostraré que soy la jinete más fuerte de Japón. Haré que te arrepientas de este día para siempre. Rudolf observó las marcas de sangre en su palma. Toda su emoción por él se había transformado en ira y traición. Con los ojos encendidos, se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás. En ese instante, el chico inconscientemente extendió la mano, como ella, pero luego, al darse cuenta, forzó una sonrisa y bajó la mano.